nos dejó. Perón fue un hombre inmenso, enorme. Definitivamente es de esos que nacen una vez y nacen. Y la verdad, significó para la Argentina un antes y un después. Yo recuerdo perfectamente ese 1 de julio, porque llegaba del colegio, yo era militante de la UES en esos días. Llegué del colegio al mediodía, me senté a comer algo y de repente vino la cadena nacional y recuerdo perfectamente a Isabel tratando de no quebrarse para contarle a los argentinos que Perón se había ido. Y fue absolutamente conmocionante. Fue conmocionante para los que habían vivido los años de Perón y para los que, como yo, se habían enamorado de Perón y de su obra, con Perón en el exilio, con Perón siempre atacado por las fuerzas conservadoras. Ahora, siempre tuve la sensación que Perón se tiene que haber ido feliz de la vida porque lo que Perón hizo en esta Argentina ha sido inmenso, inmenso. Perón llegó como un coronel a ocupar una secretaría en un país muy conservador, a ocupar una secretaría olvidada del gobierno, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Parecía un lugar donde uno ahí solo podía cumplir una tarea opaca. Y sin embargo, hizo la mayor revolución social que la Argentina recuerda. Porque Perón entendió que había una parte de la sociedad argentina que estaba al margen, que no tenía derechos, que no disfrutaba de la Argentina. Un sector de la sociedad a la que le llegaban solamente aquello que los más poderosos decidían que les llegue. Y que en verdad vivían en condiciones sin ningún derecho. ¿Qué hizo distinto a la Argentina respecto de otros países de América Latina? Lo distinto es que tuvimos a Perón. No nos damos cuenta, porque para nosotros hoy en día el sindicalismo es algo lógico. Sindicalizarse es algo lógico. Hoy en día tener un trabajo formal con protección para los trabajadores es algo lógico. Poder gozar de licencias por enfermedad es algo lógico. Poder gozar de vacaciones pagas es algo lógico. Poder jubilarse es algo lógico. Pero nada de eso existía antes de que Perón llegara. Dense cuenta de lo que significó Perón para la sociedad argentina. Fue un antes y un después. Tuvo una compañera increíble, que fue Eva, que fue un motor enorme en esos gobiernos de Perón, hasta que lamentablemente una enfermedad se la llevó entre nosotros. Pero yo siempre rescato un dato de Evita, que no sé si todos tenemos presente. Evita asomó en el escenario público allá en el 45, con Perón. Era la negrita, como Perón le decía. Ahora, Evita solo estuvo en el escenario público 7 años de la vida política de la Argentina. Y 7 años la convirtieron en la mujer más amada del pueblo argentino. Y en un símbolo imborrable de la Argentina. Hasta óperas en Broadway hicieron con su nombre. No las mejores historias, pero hasta su nombre trascendió las fronteras del país de ese modo. El movimiento feminista ve en Evita, la Evita de los años 50, el modelo. Eso fue el peronismo. El peronismo fue el que también se ocupó de otras cosas aparte de los trabajadores. Se ocupó, por ejemplo, de que la salud y la educación llegue a cada uno y a cada una de las argentinas. Y entonces impulsó la educación pública, impulsó la salud pública como nadie lo hizo en América Latina, con la presencia de un hombre que se llamó Ramón Carrillo, al que hasta el día de hoy recordamos. Y también hizo una enorme reforma, la posibilidad de que los hijos de los trabajadores se conviertan en doctores, aquella aspiración de tener mi hijo el doctor.
que era una aspiración que tenían los sectores que trabajaban. Primero creó la Universidad de los Trabajadores, que es hoy la Universidad Tecnológica Nacional. Pero después hizo algo más importante. Dispuso la gratuidad de los estudios universitarios y así permitió que todos pudieran acceder en la universidad pública. Esa universidad que hoy tenemos, que es orgullo de los argentinos, esa universidad fue pública y gratuita porque Perón lo dispuso. Hubo definitivamente un antes y un después en la historia argentina de la llegada de Perón. Como siempre pasa, darle tantos derechos a los sectores populares lastima y enoja a los poderosos. Y fueron impiadosos, Primero, bombardearon una plaza de Mayo llevándose muchas vidas de inocentes que aquella tarde estaban transitando y trabajando por la ciudad. Cuando creímos que eso se había terminado y había fracasado, un 16 de septiembre se levantaron en armas y esta vez sí derrocaron a Perón. Que ahí hizo otra elección enorme, porque el pueblo estaba con Perón, pero prefirió irse antes de que se derrame sangre argentina, peleando por mantener un gobierno. Y ese también es un gesto no contemplado por la Argentina. Definitivamente evitó una guerra civil ese día, a un alto costo, porque el día que Perón se fue, llegaron los primeros asesinos militares, eso que se dio en llamar Revolución Libertadora. Persiguieron, prohibieron, nos prohibieron nombrar a Perón y Evita, prohibieron la marcha. Creyeron que, sin nombrarlos, el mundo los olvidaría, la Argentina los olvidaría. Algunos militares que quisieron reponer la institucionalidad en Argentina terminaron fusilados. Y hubo otros fusilamientos que se llevaron la vida de civiles, como lo de José León Suárez. Tanta crueldad para acallar a un hombre y a un pueblo que lo único que quería era vivir dignamente. Y vinieron los años de exilio de Perón, que duraron 18 años. Exilio y proscripción, ambas cosas. No solamente lo exiliaron a Perón, prohibieron el peronismo. Y pasaron las cosas que pasaron. Los gobiernos que ganaban con el 20% de los votos, porque el peronismo se abstenía y no votaba. Y cuando esos gobiernos se debilitaban, venían los golpes de Estado. Y otra vez la violencia. Esta vez disfrazada de coroneles populares, la Revolución Argentina, que también se llevó la vida de muchos argentinos que luchaban por querer restablecer la democracia en Argentina. Este salón lleva el nombre de Felipe Vallese, una víctima del Plan Conintes, desplegado para callar las voces que se alzaban reclamando democracia plena en la Argentina. Y como Felipe Vallese murieron muchos otros, algunos fusilados en Trelew, otros en el Cordobazo, en el Rosariazo. Pueblos enteros que se levantaban reclamándole a la dictadura, terminemos con la dictadura y déjennos votar. Y no querían que eso ocurra, porque si eso ocurría, Perón volvía al poder. Y así fue que la presión social fue tan grande que un día debieron permitir que Perón vuelva al país. Un 17 de noviembre. Una jornada inolvidable para muchos de nosotros. Era un día de lluvia como el día de hoy. También aquel 1 de julio del 74, cuando murió, llovía como llueve hoy. Y a pesar de la lluvia y de la inclemencia, miles y miles de trabajadores, de argentinos y de argentinas, fueron a buscar al general de regreso a la patria. Perón volvió allí en noviembre del 72, le habían puesto una cláusula ridícula que decía que si no estaba antes,
de determinada fecha, creo que era 25 de agosto o de octubre, no me acuerdo. Entonces no podía ser candidato. Y entonces Perón le dijo a Cámpora que el candidato fuera él. Y un 11 de marzo de 1973, cuando los peronistas pudimos votar, los peronistas volvimos a hacer gobierno. Y Perón allí era el jefe de este movimiento nacional y popular. Cámpora renunció y le abrió las puertas al regreso de Perón en la elección. ¿Y cómo era ese Perón que volvía en el año 73 después de haber padecido todo lo que estoy contando? Después de haber visto de cerca la muerte, después de haber visto cómo lo bombardeaban, después de haber visto cómo perseguían a sus compañeros, después de haber mantenido viva la unidad del movimiento viviendo a 12.000 kilómetros de acá. Era un Perón que lo único que quería era construir otra patria en otras circunstancias. Y ese Perón que él mismo se llamaba un Perón herbívoro, se dio cuenta que ya había que terminar en las divisiones que aniquilaban a la Argentina. Y habló con los radicales y se abrazó un día con Balbín y todos mirábamos sin entender cómo era esto de que Perón podía abrazarlo a Balbín. En verdad nos estaba dejando un mensaje claro, el mensaje de unidad que hacía falta. Nos estaba diciendo la Argentina no puede seguir en esta disputa de dos bandos y tenemos que estar unidos para poder avanzar. Y lo hizo, y lo hizo, y lo practicó. En aquel momento, me van a dejar ustedes que lo lea, porque son las frases de Perón que en aquellos días daba. Él advertía todos los problemas que la Argentina tenía. Veía una juventud tumultuosa, veía las reacciones corporativas, veía las reacciones de los poderosos, veía cómo el poder internacional se preocupaba por la llegada de Perón al poder. Y él decía, nos dimos cuenta que en la situación creada era indispensable establecer un modus operandi, una manera de actuar que permitiera crear valores, no destruirlos. Para crear valores, lo mejor es acordar, ponerse de acuerdo. Nadie en la vida puede mejorar destruyendo valores. Y nos dijo, bajen las armas y siéntense a dialogar. Y convocó al pueblo para eso. Después nos enseñó, cuando muchos le pedían que no actúe de ese modo, que el diálogo no era el camino, que había que ponerse fuerte, que había que confrontar, que había que ir a tomar las armas. Nos enseñó. Y nos dijo, jamás en la conducción política hay que obligar a nadie, hay que persuadir a todo el que se pueda. Y la verdad me quedo con esa frase de Perón, porque la política no es otra cosa que convencer al otro a que lo acompañe a uno en la empresa que uno inicia. El poder no pasa por ver quién tiene la lapicera, el poder pasa por ver quién tiene la capacidad de convencer. Y convencer, es una tarea mucho más ardua, claro que sí, pero es mucho más segura. Perón convenció a millones de argentinos y argentinas que hasta el día de hoy lo sienten vivo. Nunca necesitó de una lapicera. Entonces, me parece que nosotros tenemos que tomar y recordar todas esas enseñanzas de Perón, que fueron tan importantes. Porque los valores de los que Perón hablaba son los mismos valores que tenemos todos nosotros, más allá de las diferencias coyunturales que podamos tener. Porque, como lo dije el 10 de diciembre del 2019, seguramente lo que dije lo pudo haber dicho Perón, primero los últimos. Decir primero los últimos es decir
Pongamos en el centro de la cena a los más necesitados para que dejen de ser necesitados. Perón fue un gran pragmático, pero ser un gran pragmático no es decir un hombre sin valores. Tenía valores y convicciones, pero sabía que tenía que acomodarse en cada circunstancia para aplicar esos valores y esas convicciones, porque el mundo es dinámico, el mundo no es estático. Y las herramientas que sirven para algunas cosas no sirven para otras. ¿Por qué Perón nos enseñó la tercera posición? ¿Y por qué nunca quiso adherir a las ideologías internacionales? Porque siempre se escapó a los dogmas, compañeros. Porque supo que había momentos en que había que usar herramientas que ofrecía la derecha, había momentos que había que usar las herramientas que ofrecía la izquierda, que lo importante no eran las herramientas que se usaban, sino para qué se usaban. ¿Y para qué se usaban? Para preservar los derechos de los que menos tenían en la Argentina. Ese ya quedó viejo igual, tú la dejaron, que ese ya quedó viejo. Entonces, la verdad es que la enseñanza de Perón fue inmensa, inmensa. Y hoy estamos acá por todo lo que nos dejó. Porque nos sentimos comprometidos con su legado. Porque cuando digo primero los últimos, digo primero a la gente. Y digo primero apoyar a la producción. Primero apoyar al que invierte y no especula. Primero apoyar al que da trabajo. Primero ayudar al que está en situación de pobreza. Primero, reconocer que hay una economía naciente, distinta, no conocida hasta el tiempo de hoy, que es la economía popular, y que tenemos que darle vida, porque si no la vamos a dejar al margen. Que esta no es una discusión de planes sociales, es una realidad. Es un mundo que así como vivió la revolución industrial, que trajo muchas crisis en la sociedad del mundo, la revolución digital está trayendo nuevas crisis y nosotros tenemos que atenderlas. Y el modo de atenderlas no es desamparando a los que esa revolución está dejando al margen, es abrazándolos. Y abrazarlos es reconocerlos como actores de la sociedad que son. Primero, la educación pública, frente a los que nos dicen que la educación pública es una desgracia en la que algunos caen. Primero, la universidad pública, para los que nos dicen, ¿para qué crear universidades si finalmente los hijos de los que trabajan no tienen posibilidad de ir a las universidades? Por favor, vayan a la Universidad de La Matanza. El 80% de los que estudian allí son hijos de trabajadoras primera generación, de estudiantes universitarios. Por favor. Pero si no les alcanza con la Universidad de La Matanza, vayan a la Universidad de Villa María, a las universidades que tiene La Rioja, a las universidades que tiene Catamarca, vayan y miren. Esta universidad es la que yo estudié. Estudió Axel también, estudió Santiago también, estudió Guado también. Es una universidad que nació para acercar la universidad a los que vivían en Buenos Aires. Y cuando uno lee los fundamentos de su creación, dice, hay que hacer algo para que los porteños no nos veamos obligados a mandar a nuestros hijos a estudiar a Córdoba, Chuquisaca o Europa. ¿Qué fue lo que hicieron? Acercar la universidad a esos chicos. Y es lo mismo que hacemos cuando creamos una universidad, como estamos peleando por la Universidad de Tigre o por la Universidad de Pilar, y otras universidades que queremos crear. Crear lugares donde se educa no es un gasto, crear lugares donde se educa es la mejor inversión que puede hacer la Argentina. Nos ha tocado el tiempo más difícil de la humanidad. Definitivamente es así. No nos dimos cuenta. Pasó todo muy rápido, pero todos nosotros sobrevivimos a una pandemia que se llevó millones de vidas en la humanidad. No sabemos ni cuántas. La Organización Mundial de la Salud ha dicho recientemente que pueden llegar a ser 10 millones de vidas, no menos de 6. Un holocausto.
Los que estamos acá somos sobrevivientes de la pandemia. En la pandemia vimos la injusticia que el mundo vive. La vimos. Vimos lo que vale la presencia del Estado. En aquellos países donde el Estado había dejado la salud en manos privadas, la gente se moría en sus casas. Y aquellos países que habíamos desarrollado la salud pública encontraban un lugar de atención frente a la enfermedad. A nosotros nos dejaron un sistema de salud absolutamente desbaratado, destruido, olvidado. Y tuvimos que trabajar en medio de toda esa crisis de deuda, de caída del empleo, de aumento de la pobreza. Tuvimos que trabajar para darle a todos la atención de salud que necesitaban. Y pusimos 4.000 camas de terapia intensiva a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Cato puso más de 30 hospitales, ¿cómo se llaman? Modulares, para poder seguir cubriendo las necesidades de los argentinos y de las argentinas en cada rincón del país. Y tenemos una tranquilidad. La tranquilidad es que ningún argentino dejó de tener atención médica cuando se enfermó. Y eso no hubiera sido posible si no hubiéramos hecho todo lo que hicimos en ese momento. También la pandemia dejó en evidencia la desigualdad cuando llegaron la hora de las vacunas. Porque ahí vimos como el 10% de los países más poderosos acumulaban el 90% de producción de vacunas, mientras el 90% de los países del mundo teníamos que ir mendigando vacunas por el mundo. Y pudimos lograrlo, y pudimos hacer vacunas, pudimos hacerlas en Argentina, y tuvimos la cantidad de vacunas necesarias. Nos dijeron de todo, nos dijeron desde que encerrábamos a la gente, hasta que éramos asesinos que las envenenábamos con vacunas. Pero el tiempo pasa y la Argentina está entre los países mejor calificados en el tratamiento de la pandemia y es el país que encabeza el nivel de inmunidad entre los países de renta media. Y eso, compañeros y compañeras, lo hicimos entre todos y todas. No lo hizo solo el gobierno, porque todos nos movilizamos para lograr ese objetivo. Y también mi reconocimiento al sindicalismo en ese tiempo, porque pusieron todas sus obras sociales al servicio de las necesidades de los argentinos y las argentinas. Después de ver tanta injusticia, vengo del G7. En el G7 escuché un dato que me deslumbró, desgraciadamente para mal, me entristeció profundamente. Escuché al presidente de la Unión Africana contar que el mayor problema que tiene África es que no logra distribuir electricidad a lo largo de su territorio. La carencia de África hoy es la falta de electricidad. Pero no porque no tienen energía, porque no logran distribuir, ni la generan ni la distribuyen. Y di un dato que me impresionó. Si ustedes quieren entender la desigualdad que se vive en el presente. El dato dice que un día de energía de toda África es menor a un día de energía de Manhattan. Manhattan, New York. Gasta en un día, más electricidad de la que gasta África en todo un día. Estoy comparando una ciudad que es una isla con un continente. Si después de semejante pandemia, si después de tanto dolor, nosotros no entendemos que debemos hacer un mundo más justo e igualitario, es que no aprendimos nada. Y nosotros hacemos política, y la política exige una ética, y la ética nos impone la obligación de generar igualdad, porque si la sociedad es más igualitaria, las posibilidades de progreso son mayores. Allí los chicos de la Juventud Sindical me regalaron un ejemplar de la comunidad organizada. ¿Y qué nos decía Perón en la comunidad organizada?
Nadie se realiza en una sociedad que no se realiza. Nadie puede crecer en una sociedad que no crece. Cuando en una sociedad crece alguno y muchos pierden, eso no es una sociedad, eso es una estafa. Nosotros estamos aquí, llegamos al gobierno para poner el equilibrio que se había roto. En el peor de los escenarios, tuvimos que enfrentar deudas impresionantes por lo que representaban para la Argentina. Tuvimos que ordenar la economía poco a poco. Tuvimos que hacer todo eso en el medio de una pandemia sin sistema de salud, porque tuvimos que reconstruir el sistema de salud. Pero lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. No hago grandes actos ni doy grandes discursos, pero les cuento que la Argentina después de la pandemia creció el 10,3%. Les cuento que llevamos 1.200.000 empleos formales creados en el último año. Mercedes, recurro al celular, porque cuando estaba viniendo para acá, Mercedes Marcó del Pont me pasó un dato que a ustedes lo va a poner contenta. Dice, esperen que encuentre el mensaje de Mercedes. Dice, es un dato importante. La recaudación total subió un 82%. Esperen, la recaudación total subió un 82%, muy traccionada por la seguridad social, aportes y contribuciones, que creció un 83%. ¿Saben qué es eso? Es empleo y salario de los argentinos. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿qué hicimos? Hicimos muchos, compañeros y compañeras, hicimos mucho. Hicimos mucho en cada rincón de la Argentina. Peleamos por el federalismo. Cuando veo los recursos que la nación destinó a las provincias, me doy cuenta que cuando dije que era el más federal de los porteños, lo era. Y tenemos que enfrentar este tiempo que se viene, que tampoco es el mejor de los tiempos, porque una guerra se ha desatado en el mundo. Y como vivimos en este mundo global, nos habían dicho que íbamos a hacer una gran aldea. En esta gran aldea, donde estornuda otro, nos resfriamos nosotros. Entonces, cuando la guerra se desata en el norte, una vez más, los platos rotos los paga el sur. Y para eso fui a G7, a llevar la voz del sur. Ya se lo había planteado Macron, ya se lo había planteado a Biden, ya se lo había planteado a Scholz. Miren, mientras ustedes se siguen tirando misiles, en el sur estamos distribuyendo miseria y estamos generando hambre. Miren lo que dice la FAO, estamos en vísperas de tener una hambruna que afecta a 300 millones de habitantes en el mundo. Paren con esta guerra, no es tiempo de guerras, es tiempo de reencuentros. Y nosotros, que venimos de una pandemia amarilla, que no era la fiebre, y tuvimos que pasar otra pandemia, que fue la pandemia global, y tenemos que enfrentar la guerra ahora, tenemos que estar más unidos que nunca para entender que la Argentina debe salvarse con el aporte de cada uno y cada una de los argentinos. La misión del gobierno, Perón también nos la contó. La misión del que gobierna un país es muy simple. Sumamente simple, dice Perón. La obligación fundamental de un hombre de gobierno es hacer la felicidad del pueblo y labrar la grandeza futura de la nación. Cuando un gobierno cumple esos dos aspectos, todo lo demás es secundario. Hay que tener un pueblo feliz, sin hesitaciones y sin apuros, trabajando tranquilamente por labrar esa grandeza a lo largo del tiempo. No hay que sacrificar una generación para que otra pueda disfrutar. Eso ya es un cuento muy viejo y conocido. Acá no necesito más sacrificios, lo que necesito es vida. Acá no quiero que nadie más sufra, lo que necesito es generar alegrías. Y frente a las voces de desánimo que todos los días se levantan y se escuchan, yo les digo, sembremos esperanza, porque el futuro que viene
Es un futuro con más igualdad, con más libertad, con más respeto de las instituciones, para que podamos hacer la patria justa, libre y soberana que Perón nos dijo que debíamos hacer. Un gran aplauso para Perón. ¡Viva la patria!